¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Esta es una nueva emisión de su programa El Salvador Today. Como siempre, un verdadero placer que nos permita llegar hasta donde ustedes se encuentran para analizar y echar un poco de luz sobre los diferentes temas que marcan el rumbo que lleva nuestro querido El Salvador. Este día quiero darle la bienvenida a una persona que por primera vez nos acompaña. Es un verdadero placer recibir a la diputada Anabel Belloso. Ella es diputada del FMLN por San Salvador, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle primero que nada el tiempo que nos ha concedido. Bienvenida, diputada. Gracias, Luis, al contrario, un placer poder estar acá, dirigirnos a la población también a través de ustedes para conversar sobre estos temas de interés de todos y de todas, y sobre todo pues en una dinámica que sabemos que la realidad nacional es tan cambiante. Es importante también dar a conocer nuestros puntos de vista. Excelente, muchísimas gracias. Pues este día, diputada, que aprovechando su presencia, quiero primero, por supuesto, adentrarnos de lleno en los temas que han marcado agenda, ¿no? Que los diputados y por supuesto, como lo sabemos, la mayoría, que es la bancada de Nuevas Ideas, ha marcado con la creación de estas comisiones especiales que ha venido o que pretende investigar varios temas como por el financiamiento de diferentes organizaciones no gubernamentales, así como los sobresueldos y otros temas, ¿no? que han estado en la agenda. Quisiera preguntarle, ¿no? Desde su postura de la oposición, en primer lugar, si ve pertinente estas creaciones de estas comisiones. Luego vamos a entrar sobre el manejo que se les ha dado, ¿no? Quisiera preguntarle primero si las ve pertinentes, porque estas son denuncias, digamos, el tema de los sobresueldos o el desvío de fondos desde la Asamblea, son denuncias que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Los sobresueldos, además, es un tema también que se viene manejando desde antes de los gobiernos del FMLN, de los gobiernos de Arena, que se ha denunciado, que algunas personas lo han admitido, y que es, digamos, se puede argumentar, tal vez alguien podría argumentar sobre la legalidad, pero también está el tema de la legitimidad, digamos, de estas decisiones, de estas medidas. Entonces, a la luz de estos hechos que le he mencionado, la pertinencia para usted de estas comisiones que ha creado principalmente con los votos de la fracción mayoritaria de Nuevas Ideas, ¿cómo la ve? Bueno, en primer lugar, decirle y expresar a la población que nosotros reconocemos en las comisiones especiales una facultad de la Asamblea Legislativa. Funcionaron en la legislatura anterior, donde irónicamente quienes ahora tienen una mayoría numérica en la Asamblea despotricaban contra ellas, les quitaban y les restaban legitimidad, aun cuando se enmarcaron justamente en lo que la ley y la misma Constitución establece dentro de las facultades legislativas. Las comisiones especiales son un mecanismo muy, digamos, claro, en el sentido que tienen un mandato que viene dado desde su nombre, y nosotros incluso hemos reiterado en diferentes ocasiones que todo lo que abone a la transparencia, a la rendición de cuentas, a determinar si ha habido faltas, ¿verdad?, que vayan en contra de los intereses de las grandes mayorías, pues debe funcionar, pero debe funcionar en el marco de lo que los procedimientos establecen, de lo que la ley establece. Y para poner un ejemplo, en el caso de la comisión especial que investiga, y es así su nombre, el destino final de los fondos asignados a las ONGs, porque así es el nombre que se le ha puesto o que le puso la mayoría de la Asamblea Legislativa, fue una comisión que se solicitó con dispensa de trámite en el transcurso de una sesión plenaria. Nosotros votamos por incorporarla a la agenda. Votamos en el momento que se solicitó incorporarse a la agenda, y también la dispensa de trámite, porque dijimos, vaya, si tiene un objetivo real y si el espíritu verdaderamente es conocer, ¿verdad?, indagar sobre los hechos de manera imparcial, sin adelantar criterio, sin hacer de esto un show, pues vamos a participar, exigiendo también la pluralidad en su conformación. Pero vimos desde el inicio un atropello al procedimiento de conformación de esta comisión. No se dejó participar a otros partidos, más allá que Nuevas Ideas y sus amigos, sus aliados, que Gana, PCN y PDC. E incluso cuestionamos que en el momento de la conformación quien hizo las propuestas fue el jefe de bancada de Nuevas Ideas. Ni siquiera se le deja su carácter autónomo a cada grupo parlamentario que proponga a quien desea que participe. Es decir, hubo una serie de irregularidades, y que desde su inicio también vimos con el afán de desprestigiar a las organizaciones, independientemente estas tuviesen un
gran trabajo en el territorio y un reconocimiento a lo largo de los años por el trabajo que desempeñan, porque desde inicio se empezó a utilizar el tema de organizaciones de fachada, términos peyorativos en contra y de manera generalizada de todas las organizaciones. Sin duda, los temas como la alfabetización, la protección de los derechos de la mujer, eso tiene una legitimidad que cae por su propio peso. Ahora bien, también hubo, digamos, y se debe decir así, en medio de esos dimes y diretes que son de carácter político, digamos, creo yo, en realidad se terminó dejando de lado el tema de los conflictos de intereses, porque es entendible, digamos, que se pueda hablar de un conflicto de interés cuando una diputada, y esto lo vemos en todos lados, pues no es una cuestión exclusiva de El Salvador, cuando un legisladora promueve y vota a favor de asignar fondos a una organización a la que también pertenece, ¿no? En el sentido de que para que se den esos fondos tiene que haber una negociación de índole política. Claro, y en este caso, más allá de las valoraciones y que al final hay instancias correspondientes, incluso el mismo nombre de la comisión no está dado, digamos, en el sentido de lo que ellos han conducido en estos días que ha habido o que se ha llamado a diferentes personas a participar en la comisión, porque al final el destino final, quien lo va a auditar, a quien va a cuestionar y que se identifica que no se ha hecho uso de los fondos para lo que fueron otorgados bajo los programas o proyectos que cada ministerio debe controlar y ejercer esa contraloría del uso de los fondos, pues debería de ser la Corte de Cuentas, y si hay indicios de otro tipo de delitos, pues tiene que ser la Fiscalía. Eso por un lado. Pero otro tema es el afán de querer, en este caso, a través de estos interrogatorios, de la llamada a diferentes personas a la comisión, de tratar de hacer una conclusión que ellos esperan, más allá del argumento legal que existe. Perdón, tenemos un problema con el audio porque su cabello está tocando el micrófono, así que perdone que la interrumpa, sí, continúe. No hay problema. Ahí está. Sí, muchas gracias. Más allá de los cuestionamientos que son válidos y que la misma población quizás pueda tener, creo que pierde el carácter de seriedad que ellos quisieran darle a la comisión, y que es más, repiten de manera reiterada en el transcurso de las comisiones que es una comisión seria, porque no tienen en cuenta ni los procesos, porque no los conocen. Es una muestra clara de parte de los diputados de Nuevas Ideas, de Gana, que en este caso han participado en la de las ONG, de manera, en algunas sí, en algunas no, también el diputado Cardosa del PCN, de no conocer los procedimientos. Yo creo que la población se merece justamente que el trabajo legislativo tenga un nivel, una calidad, y no se limite a esos shows como que estuviéramos todavía en la campaña. Yo creo que ya la población le delegó una responsabilidad a quienes estamos en la Asamblea Legislativa, más allá de la correlación numérica, y lo menos que debemos hacer es por lo menos leer y prepararnos, no dar ese tipo de espectáculos que sucedió en una de las comisiones. Pero es pertinente la investigación sobre estos temas. No, claro, pertinente es si fuera en el marco de los procedimientos, si tuviera realmente un carácter imparcial, porque ahorita hemos dicho y me he referido al tema de las ONG, pero ¿qué pasó con el tema de los sobresueldos? ¿Por qué no también, y eso se discutió en la comisión política antes de emitir el dictamen, se incluían otros aspectos que también están siendo altamente cuestionados y que han generado también para la población incertidumbre en el manejo de los fondos públicos, en el sentido de las plazas ad honorem, por ejemplo? Hoy no se habla de sobresueldos, pero sí se habla de plazas ad honorem, donde también funcionarios del actual gobierno han dicho de su propia boca: no, es que yo no gano por esa plaza, sino que gano por la otra. En esta soy ad honorem, pero gano por esta en la que no trabajo. Entonces, ¿cómo también yo me voy a limitar a lo que pasó, pero teniendo la oportunidad? Y por eso digo, tienen una gran oportunidad dada la representación numérica que les dio la población. ¿Por qué no decir, no, también investigo lo que ha pasado en estos 2 años de gobierno? Y no restringirse lo que ya pasó en los años anteriores, y yo no me doy la oportunidad de esclarecer, y que si no hay nada de señalamiento o no hay corrupción, ¿por qué no establecer también que el periodo, por ejemplo, de investigación de esta otra comisión especial abarque también estos 2 años del nuevo gobierno? Sí, bueno, es decir, a fuerza de ser honesto, ningún partido investiga su propio gobierno, digamos, eso nunca lo hemos visto, y en realidad no
no tengo esperanzas, digamos, de que algo así suceda, por mucho que se denuncie. En esta situación... Pero ellos han cuestionado a los otros partidos, ¿por qué no decir con los actos que son diferentes tal como se han planteado, se han vendido? Entonces hay incoherencia y sobre todo también se nota que el espíritu no es la transparencia, porque si no, no estarían presentando reformas a la ley de acceso a la información pública, no decretaran en reserva la información de gastos reservados, de compras públicas en los ministerios por 7 años, hasta los mismos planes, el plan de salud, que habrá que ver si realmente existe, está decretado en reserva. Entonces no es cierto que tengan una vocación por la transparencia y la rendición de cuentas, tal como lo quieren hacer ver ahora con las comisiones. Bueno, a ver, yo quisiera preguntarle también cómo analiza usted en el sentido de que, dado que estamos todavía no tratando de vivir en democracia, todavía construyendo esta democracia, y parte de la democracia es la alternabilidad. Como lo decía, pues cada quien que ocupa el poder en su momento, ¿verdad? O sea, nunca vimos, por supuesto, al FMLN tratando de investigar los casos que se denunciaron cuando el FMLN era gobierno, nunca vimos que Arena hiciera eso, y francamente no espero que se vea ahora que Nuevas Ideas está en el poder. El tema es, este tipo, como usted ya lo dijo, ¿no? La investigación es pertinente, ¿no? Pero en la medida en que se puede contribuir a ir erradicando este tipo de prácticas, dado que, como le digo, estamos en democracia, en alternabilidad, cuando este gobierno le toque entregar las riendas del Estado, también debería ser sujeto a este tipo de procedimientos, ¿no? Debería. Yo debo lamentar que con las acciones de este gobierno, sobre todo las del 1 de mayo en la instalación de esta Asamblea Legislativa, decir que estamos en una democracia o en un proceso democrático en construcción como veníamos después de la firma de los acuerdos de paz, debo decirlo que ya no es el mismo escenario. Hoy, a través de acciones como la destitución ilegal e inconstitucional de magistrados de la Corte Suprema de Justicia el pasado 1 de mayo y después de una elección también muy cuestionada fuera de los marcos legales del resto de magistrados y magistradas, y además el control de un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa, que prácticamente se ha convertido en un pasapapeles del Ejecutivo, y el control del Ejecutivo ya ni siquiera existen verdaderos pesos y contrapesos. Entonces hemos dado un retroceso, yo me atrevería a decir que quizás de unos 40 años, y yo valoro mucho el proceso que permitió a nuestro país poner fin a las dictaduras militares, que nos llevó a la firma de los acuerdos de paz, porque incluso por ese proceso es que ha habido alternancia en el gobierno, es que ahora están esos diputados y diputadas que tratan de borrar la historia con este tipo de acciones, y por lo tanto yo dudaría, ¿verdad?, que porque no solo se cambió a la Corte Suprema de Justicia, sino que al mismo fiscal, se impuso un fiscal a la medida de Bukele, que por lo tanto no va a actuar a pesar de que ya habían procedimientos de investigación con el fiscal anterior por las irregularidades y los indicios de corrupción en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Salud. Recordemos que hubo hasta allanamientos, y por eso lo digo, si se jactan y dicen que son diferentes, ¿por qué entonces no dar muestra justamente de esa diferencia con sus actos y no ir en contra de todo proceso de rendición de cuentas o de la transparencia como lo hemos visto hasta hoy? Ya la Corte de Cuentas incluso ha dicho, hay 100,000 registros, por ejemplo, que no se pueden identificar quiénes fueron sus destinatarios de la entrega de los $300 el año pasado en la pandemia para las familias. ¿Que era una medida acertada? Sí. ¿Que se acompañó desde la Asamblea Legislativa? Sí. Pero el mecanismo de entrega es el que se cuestiona y que da ese tipo de irregularidades. Y ya no se diga con 1,000 millones también en general en el marco de la pandemia, que se dice que no tienen un respaldo de cómo fueron ejecutados. Por lo tanto, debe mostrarse más coherencia, y por lo menos hasta ahora esa coherencia no ha existido, y sobre todo cuando se basan las decisiones en una alta improvisación, una alta incompetencia, porque se muestra ignorancia y desconocimiento incluso de los procesos básicos de formación de ley. Entonces eso es el cuestionamiento, más allá que las comisiones obviamente son legales porque están dentro de las facultades de la Asamblea Legislativa. Quiero que sigamos hablando de estos temas, pero le pido, diputada, que me acompañe a un muy breve corte comercial. Vamos a regresar solo en unos segundos,
precisamente sobre las expectativas de lo que falta todavía del trabajo legislativo. Va empezando este periodo de esta nueva asamblea, ¿no? Y el manejo de la deuda y además la relación con las demás fuerzas políticas que, aunque como el presidente lo llamó los de la esquina, ¿no? Siguen siendo, digamos, una representación. La esquina de la dignidad. La esquina de la dignidad, le han dicho ahora. Pero bueno, volvemos en unos segundos. Acompáñenos, por favor. Esto es El Salvador Today. La tecnología de vanguardia nos permite ser un equipo comprometido con la verdad y con la información. Estamos en la primera línea de la política salvadoreña. Luis Alvarado, con más de 2 décadas de trayectoria, presenta una entrevista al mundo. Pasión por el periodismo. El Salvador Today. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador. Todavía estamos conversando con la diputada del FMLN por San Salvador, Anabel Belloso, quien de nuevo les reitero el agradecimiento por estar con nosotros. Diputada, quiero expresarle una preocupación que tengo yo a nivel personal en realidad, y es que de la forma en que yo concibo la democracia, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, la democracia es inclusión, no es exclusión, ¿no? Digamos, por diferencia aritmética, digamos, no se debe excluir a nadie, pero también es muy, muy importante, fundamental dentro de una democracia, la legitimidad de las posturas que cada uno de nosotros adopta. Le pregunto esto ¿por qué? Porque evidentemente todas las otras fuerzas políticas, las que no fueron tan favorecidas en la pasada elección, tienen, digamos, mucho trabajo que hacer hacia adentro. Y esto para lograr precisamente tener una postura sólida, para tener una postura que vaya más allá del ataque político, que sea un argumento que está ya blindado contra una forma fácil de descartar, que este es de este color, de este grupo, y lo único que quiere pues es criticar sin aportar. Quiero preguntarle cómo evalúa usted o cómo anticipa que deberá trabajar el FMLN con una bancada de solo 4 diputados en el ambiente que ya vimos que se ha generado, ¿no? con la existencia de una bancada tan aplastante, en el sentido de recobrar, no de cara a los medios, no de cara a los otros partidos políticos, sino de cara a la población, la legitimidad de la que gozaba antes, que por ejemplo la legitimidad que lo llevó al poder en 2009, ¿no? Para poder hacer y ser una oposición efectiva en una democracia que tenemos que estar entendidos que, como cualquier democracia, es frágil. Especialmente una en Centroamérica, en El Salvador, una democracia frágil cuando se está construyendo 200 años, por empezar que no son 200 años de democracia, ¿no? Pero la democracia siempre va a ser frágil porque, digamos, es parte de la naturaleza humana. En ese sentido, ¿cómo anticipa usted, cómo cree que puede el FMLN, no solo la fracción, el FMLN, reconstruir su postura para hacer una oposición efectiva? Claro, sin duda es un gran reto, un desafío. Este nuevo contexto en el que estamos a nivel nacional y sobre todo también como partido. Sin embargo, creemos que la coherencia es fundamental. Creo que si la población te ve coherente actuando desde el espacio en el que te delegó estar, porque más allá de la correlación numérica, obviamente para que haya quedado la representación que haya quedado es porque hubo una población, más allá de tu militancia, que votó, ¿verdad? Y que te puso ahí, y por lo tanto debes ser coherente bajo el esquema de tus valores, tus principios, tus objetivos por los cuales te definís como una persona de izquierda, como un funcionario
o funcionaria de izquierda. Y en un contexto complicado donde el solo decir oposición es prácticamente ya una mala palabra o se sataniza, digamos, utilizar esa palabra. Por eso yo siempre digo, nosotros desde la Asamblea no abandonamos, aun cuando pueda parecer imposible, el tema de la propuesta, y hemos dado muestra de ello. Hemos acompañado iniciativas que llegan desde diferentes organizaciones, pero también hemos propuesto como diputadas del FMLN algunas iniciativas, y solo de manera breve puntualizo en el tema de la revisión del salario mínimo, el tema también del Bitcoin, que es un tema muy alarmante porque ha generado incertidumbre en la población. La población se expresa en contra de esta medida, y a pesar de que hay sondeos, que la gente lo dice en las redes, que te lo dicen en la calle, pareciera que quienes lo aprobaron de manera inconsulta y a puro, digamos prácticamente porque se les dijo vaya apruébenlo, en un madrugón se hizo, hacen oídos sordos a lo que la población está expresando, y por lo tanto hay que poner el tema en agenda y por lo menos darse el tiempo de debatir y de discutir qué es lo que está preocupando a la población sobre este tema, que dicen no quieren el Bitcoin de manera clara. Eso por un lado. Nosotros propusimos medidas que quitaran toda esa incertidumbre. También hemos hablado sobre la preocupación de la población ante el alto costo de la vida, ¿verdad? Por diferentes motivos, pero donde vemos prácticamente nulidad de acciones por parte del Ejecutivo, más allá de lo que a raíz de una lista que iba a ser dada a conocer sobre corrupción, sale el anuncio prácticamente improvisado del incremento al salario mínimo. Qué bueno que al final, después de 2 años, casi 3 años, donde les correspondía hacer la revisión y dar al final una conclusión de un incremento, lo hacen, ¿vea? Pero qué medidas alternas hay a eso no se sabe, y eso es lo que debemos estar. Del subsidio que anunció el presidente para pequeñas y medianas empresas. Ayer se dijo, ¿verdad? Llegó la iniciativa formalmente a la Asamblea, es una reforma al fideicomiso, y que al final es un préstamo que se le dará a las micro y pequeñas empresas, no es un subsidio, es diferente subsidio a préstamo, para que puedan subsidiar, digamos, de una u otra forma ellos el incremento. Que si en el fondo uno analiza el mecanismo, es prácticamente que las mismas personas van a estar subsidiando el incremento a su salario, porque los fideicomisos están formados por fondos públicos que pagamos todos y todas. En el mecanismo hay mucho que decir. Vamos a esperar el análisis y la evaluación que haga la Comisión de Hacienda, donde a nosotros no nos dejaron participar, pero siempre damos seguimiento a los temas. Pero más allá de eso, no vemos medidas claras. Y en lugar que desde la Asamblea Legislativa se estén aprobando medidas para dar impunidad y cubrir la corrupción de sus ministros y funcionarios como la ley Alaví, se aprueben medidas tan fuera de la realidad como el Bitcoin, se apruebe más deuda, deberían de estar aprobando otro tipo de iniciativas que son las que la población esperaría de una asamblea con una correlación como está ahora, donde hay un partido que puede decidir sin la necesidad de los otros prácticamente, no la realidad que vivimos el resto de partidos en las legislaturas anteriores, donde siempre hubo necesidad de diálogo, de consenso, para poder llegar a acuerdos bajo lo que la ley dice. Y aquí hago la aclaración, porque si no después salen ahí diciendo que habían maletines, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo de eso me desligo categóricamente, y lo puedo decir aquí de frente a la población, porque no ha habido ese tipo de negociaciones oscuras para llegar a acuerdos y consensos. El diálogo, sobre todo, es fundamental en un parlamento. Que hoy ellos lo dejen de lado y lo desconozcan es otra cosa, pero sin duda es un reto, porque la incidencia, más allá de ser vocería, de ejercer contraloría, cuando vos identificás iniciativas que van en contra de la gente, aun cuando puedan ser tus palabras sacadas de contexto, porque esa es una realidad que hoy vivimos en la Asamblea también. Por eso es importante este espacio donde puede hablar. Lo agradezco por eso, porque hay incluso una anulación a tu participación en los mismos medios legislativos, donde hubo un esfuerzo antes porque se repartieran los espacios de manera plural para todas las voces, ¿verdad? Y hoy eso no está. Entonces es un reto, pero lo que quiero decir es que eso a nosotros no nos limita nuestra actuación, y esperamos que con cada uno de nuestros actos ser coherentes y poder ir a la recuperación de la confianza y la credibilidad de la gente, que es lo fundamental. Usted mencionó muy atinadamente el tema de la Contraloría, y hay 2 aspectos, creo yo, que de entre muchos, por supuesto, que creo que es fundamental
el que exista precisamente un partido diferente al oficial, para no decir de oposición, un partido diferente al oficial en el tema, primero, del endeudamiento. Sabemos que es fácil, digamos, de algún modo, tal vez embriagarse, emocionarse, digamos, con la facilidad que se tiene, o cuando se tiene facilidad a más y más y más recursos. Sobre el tema de la deuda, diputada, ¿qué, digamos, observaciones, qué registros o qué iniciativas, tal vez para asegurar que todos los gobiernos, digamos, siempre son, el gobierno de turno siempre es el gobierno que más dinero recibe y el que más endeuda, siempre es así va creciendo. Pero ¿cómo se puede, desde el tema de fuera del oficialismo, darle a la población alguna garantía de que se va a ocupar bien el dinero y que no estamos pues derrochando o tal vez regirando o girando la tarjeta de crédito? Bueno, en este caso nosotras hemos sido muy responsables en el sentido de no acompañar nuevo endeudamiento, donde no hemos visto ni siquiera un compromiso de ordenar las finanzas públicas. Y yo aquí quiero aclarar algo, no es cierto, en los últimos 10 años y fue durante nuestros gobiernos, y la gente lo puede ver, esa es información pública. Se meten al portal de Hacienda, ahí está el tema de la deuda, y ven cómo en los 10 años de nuestras gestiones se mantuvo prácticamente estable el índice de deuda. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso a través de una ley de responsabilidad fiscal de poner parámetros que nos llevaran. No está vigente, y no vemos ningún compromiso, como lo digo, de ordenamiento de finanzas públicas, ya sea una ley de responsabilidad fiscal o como ellos la quieran llamar, pero no es posible que la única vía de financiamiento que está viendo el gobierno ahora para ejercer sus programas y proyectos, que sí son su obligación como órgano ejecutivo, sea la deuda, y no hagan tampoco un mínimo esfuerzo por hacer un uso eficiente de los recursos, porque si no es como en una casa, ¿vea? Nosotros sabemos que hay ciertas cosas en las que necesitamos endeudarnos porque no nos alcanza nuestro ingreso ordinario. Sin embargo, no me voy a estar endeudando para todo, y hoy vemos esa dinámica, y por eso la población hasta en las redes ya le puso martes de endeudamiento, o sea, es martes de plenaria, martes de endeudamiento, porque todas las semanas hay nueva deuda. ¿A qué niveles hemos llegado? Al 90% del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Y esto qué quiere decir? Por cada dólar que recibe el país, 90 centavos ya están comprometidos en deuda. Entonces, ¿qué queda para invertir en la población? 10 centavos. 90% debería ser 90% del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, ese es el parámetro, la referencia es el Producto Interno Bruto, lo que se produce en un año. Claro. La deuda está llegando alrededor de 23,000 millones de dólares. ¿Cuánto es nuestro Producto Interno Bruto? Ha sido alrededor de 25,000 millones, ¿verdad? Sobre todo cuando hay también un manejo malintencionado de las cifras. Yo debo decir que eso es muy cuestionable, porque si algo es un derecho de la población, también es tener acceso a la información, pero información veraz. Y en este tema de la deuda, decirles que del 1 de mayo a la fecha, ¿verdad? Esta semana, en la última plenaria, teníamos ya más de 3,471 millones. Yo creo que con los 600 millones, yo debo actualizar ahí el dato y no quiero ser irresponsable, con los últimos 600 millones que se ratificaron en la pasada plenaria y los otros 50, estamos llegando ya a 4,000 millones de deuda nueva, además de lo del año pasado. Ratificados ahora van ya, teníamos, quiero ver, decir, antes de actualizar. Deuda que ya tenía una aprobación, pero que requería. Pero la mayoría es en este periodo. Y yo incluso he publicado en mis redes con las fechas y todo para que la población pueda observar. Y no se puede seguir así, teniendo en cuenta que el presupuesto ordinario de este año es de más de 7,000 millones de dólares. ¿Cómo va la ejecución? Donde hay muchos de los rubros que están siendo digamos, repetidos en estas solicitudes de crédito. Y además, otra cosa que cuestionamos, hace unas semanas se recibió una solicitud de reforma al presupuesto por un excedente de recaudación de IVA y de renta, que qué bueno que la población contribuye a través del pago responsable de sus impuestos. Pero ¿dónde fueron esos 30 millones de dólares asignados? Forma de quitarse el IVA, ¿verdad? Pero sí. Exacto, ya es uno de los impuestos más regresivos y que obviamente todos y todas pagamos, hasta las personas que por un dulce que compran lo pagan. Solo quiero hacer referencia a esto rápidamente. Sí, por el tiempo. 30 millones que se pudieron asignar
a salud, a educación como rubros prioritarios, no, fueron destinados a Presidencia de la República. Entonces se trata de prioridades, de hacer un uso eficiente de los recursos, porque si no, qué fácil es hacer buen gobierno si solo me voy a estar endeudando. Eso no es ser buen gobierno. Quiero pedirle, por cuestiones de tiempo, una respuesta también un poco más breve para la última pregunta, y es sobre el tema de la ley del agua. Esto es fundamental, digamos, hablar de agua es hablar de la vida, claro, directamente, no un derecho humano. Por supuesto que hay otro tipo de intereses en juego. Ahora bien, primero que nada, ¿cómo evalúa el FMLN el trabajo que se está llevando a cabo hacia este momento? Y ¿qué observaciones podría hacer, ¿no? En el sentido de si cree que se está respetando primero el agua como un derecho, y si no se va a tener que vulnerar, digamos, exageradamente tal vez otro tipo de intereses. Bueno, en el caso de la ratificación del derecho humano al agua y saneamiento en la Constitución, hubiese sido una decisión que ya lo hubiesen podido tomar incluso solo los de Nuevas Ideas con sus 56 votos, ratificarlo, y no lo han hecho. Y ya con el tema de la ley, debo decir de que sí estamos participando a través de la compañera Dina Argueta en la comisión ad hoc, donde sí cuestionamos que no se tomara de base ambos proyectos de ley, además otras iniciativas que han llegado alrededor de este tema, sino que se dejó de entrada como base la propuesta del Ejecutivo, donde, digamos, se deja de lado lo que viene desde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas que han venido trabajando alrededor de este tema. Ya se está escuchando, ¿verdad? La semana pasada fue la primera sesión, esta semana ya está por desarrollarse la otra sesión también de la comisión, donde en la primera se escuchó a la academia. Aquí lo importante es esto, que no solamente se cumple un formalismo de escucharlos y de llamarlos a la comisión para que digan que hubo consulta, sino que sean tomadas en cuenta sus opiniones, sus valoraciones, y que en el caso de la ley se construya desde las diferentes propuestas a fin de garantizar el agua como un bien público, que su gestión sea pública, que tenga una participación ciudadana, porque si no es desconocer la realidad. Si hay juntas de agua, hay comités de agua, en el territorio la gente se organiza alrededor del tema, y en la propuesta del Ejecutivo eso no está incluido. Y además que se tenga también un enfoque de cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy experta en el tema, sin embargo, es ir más allá del tema del agua potable o del agua hacia los hogares, sino que desde donde nace, porque si no tenés una fuente de agua, garantizar digamos, el reabastecimiento de los exacto, de los mantos. Exacto, que no te vas a acabar un manto acuífero. Ese enfoque tampoco lo vemos en la propuesta del Ejecutivo. Y por último, que haya un régimen económico justo y equitativo. Y nos preocupa, y ya ha sido señalado también por otros sectores, el enfoque mercantilista que podría estar detrás, y que está, mejor dicho, detrás de la propuesta del Ejecutivo, que debe revisarse, donde se otorgan permisos de explotación del recurso por muchos años a quienes hacen un uso abundante del agua. ¿Y quién hace un uso abundante del agua? Solamente es la industria, las empresas, uno de los sectores productores que es el que más consume, que es el caso de los cañeros, y por lo tanto no puede ser que a ellos se les privilegie con 15 años del permiso, con opción de ser prorrogado, contra otros permisos para el abastecimiento de los hogares y las comunidades de 5 años, por ejemplo. Entonces creo yo que la privatización no necesariamente va desde el ente rector. Pueden haber otras formas de estar privatizando el acceso que vaya en contra de los intereses de las grandes mayorías. En eso estaremos vigilantes, ejerciendo también la denuncia necesaria o promoviendo el debate en la comisión, porque es lo que procuramos nosotros, que los temas reales que preocupan a la gente se pongan en el centro y que sobre eso se construya algo que realmente responda al agua como un derecho. Sí, bien, es importante que podamos nosotros también todos, ¿no?, conocer cómo se desarrollan esos debates. Diputada, quiero agradecerle muchísimo, nos pasamos un poquito del tiempo, pero sin duda muy agradecido que nos haya podido visitar este día. Gracias, Luis, gracias por el espacio, y siempre en la disposición de poder venir en otra oportunidad a seguir conversando sobre los temas de la realidad nacional. Un saludo a quienes se han conectado también. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Lo principal es que ustedes puedan tener también unos minutos de reflexión y del análisis, ¿no?, y de la información, además, que comparte la diputada hoy con nosotros sobre estos temas que, como siempre lo decimos, definen el rumbo de nuestro El Salvador y demandan de todos nosotros que les pongamos mucha atención. Recuerden lo que siempre les decimos: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.